que entres a mí, pero una palabra tuya, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy en esta noche de mi vida, tú estás pasando. Quédate, Señor, no pases de largo. Hoy en esta noche de mi vida, tú estás pasando. Quédate, no pases de largo, que aquí en mi corazón hay un lugar para ti. Señor, yo no soy digno de que entres a mí, pero una palabra tuya, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno que entres a mí, a mi casa, pero una palabra tuya, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy en esta noche de mi vida, tú estás pasando. Quédate, Señor, no pases de largo. Hoy en este día de nuestras vidas, tú estás pasando, Señor. Quédate y no pases de largo. Que aquí en el rinconcito de bendición, un gimnasio espiritual en cada corazón que late en este momento, hay un lugar para ti. Y aquí en el corazón de Melba hay un lugar para ti. ¿Quiénes más están ahí? Que hay en el corazón de Aurora García y de Nacha Chávez, Melba Vargas la Antigua, hay un lugar para ti. Lo importante no es que rime, sino que eso se haga vida en nosotros. Bendito sea Dios. Bienvenidos y bienvenida a este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, un espacio que el mismo Dios prepara en nuestro calendario de vida, y Dios, que es un presente eterno, este momento es un momento santo, divino y eterno para cada uno de nosotros. Santo porque es dirigido, es guiado, iluminado por el Santo de los Santos. Nuestro Padre Celestial en su Santo Espíritu es el que guía nuestra vida y el que guía este momento que Él prepara cada martes a las 8 de la noche. Pero es también un momento divino porque nos inunda la divinidad de ese Dios Padre Todopoderoso. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Santísimo. Esa presencia real en nuestra vida a través de la palabra. Y es un momento eterno por lo que ya hemos dicho, porque la eternidad de Dios nos envuelve, nos inunda, y nosotros en ese reloj cronometrado donde tenemos segundos, milésimas de segundos, minutos, horas y meses, semanas, años, nosotros depositamos todo nuestro tiempo al tiempo de Dios, y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, es un tiempo kairos, es un tiempo de plenitud, es un tiempo donde se cumple el designio de Dios aún en medio de la tempestad, aún en medio de la abundancia, aún en medio de la precariedad, de la necesidad, de la crisis, la situación, por encima del poder de Dios, por encima, fuera del poder, de la gracia de Dios, nada ni nadie, mis hermanos y hermanas. Dice Melba Vargas la Antigua, bastará para sanarme, amén, Señor Jesús. Nacha Chávez dice, amén, bendiciones, con letra mayúscula. Esa sierva escribió ahí en su corazón con letra mayúscula ese amén, amén, y pone bendiciones en letra mayúscula también. Por ahí tenemos a Aurora García que dice, buenas noches, Juan, y demás hermanos. Déjenme ver, voy a tener que buscar a alguien que diríamos, ¿cuál será la palabra? Porque no puede ser un asistente, ¿no? Aquí es que no asiste el Espíritu Santo, sino un productor para que se encargue de los mensajes, ¿no? De que se muevan los mensajes y todo esto. Pero esto es parte de nuestra humanidad, para que nos demos cuenta que aquí hay autenticidad, porque es un momento que el mismo Dios es el que nos provee lo que Él quiere que conozcamos y aprendamos de Él en esta noche, en este día que Él nos ha regalado.
Dice Aurora García, buenas noches Juan y demás hermanos en Cristo Jesús, en Cristo. Y ahí pone 3 íconos con su manito adjunta, lo que quiere decir que estamos en oración. Dice Carmen Hidalgo, buenas noches para todos y muchas bendiciones para el mundo entero. Amén. Así mismo es, hermana Carmen, para el mundo entero. Un mundo que necesita esa gracia, esa paz y ese amor de Dios, ese vivir en la presencia del Señor. Como acabamos de escuchar de los labios de Jesús, porque es palabra de Dios, así como decir, como nosotros entendemos, ¿no? Esto, nosotros somos ese Juan el Bautista, usted, yo, cada cristiano, ese Juan el Bautista, es una voz que clama, ¿no? Es una voz que clama en el desierto. Pero la palabra viva y eficaz, la que hace crecer el fruto, la que produce el fruto en nosotros, es la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Dice Rocío Benavides, buenas noches. Buenas noches, vamos a ver, hermanos, y una lluvia de bendiciones para todos. Escuchemos con el corazón todos estos buenos deseos, este bien decir, que eso significa bendecir, bien decir de Dios, de nosotros hacia Dios, ¿no? Bien decir. Escuchemos ese bien decir de cada uno de nosotros a Dios, porque Dios está atento a esos corazones que siempre están anhelando ese encuentro con Él. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y tu siervo sanará. Este texto bíblico, mis hermanos y hermanas, vamos a orar en un momentito, pero este texto bíblico que el mismo Dios ha preparado para nosotros está tomado de Mateo, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 8. Como siempre, el Señor pone en nuestro corazón esto, ¿no? Entremos, como dice Mateo también en el capítulo 6, versículo 6. Tú cuando ores, tú cuando hables con Dios, tú cuando quieras conversar con ese Dios, que es lo que estamos haciendo ahí en este momento, entra en tu habitación, entra en esa interioridad de tu vida, entra en esa interioridad de tu vida, en esa sala, en esa conciencia, en esa alma donde habita Dios, entra, cierra la puerta de la mente, de la preocupación, de los tormentos, de las angustias, ciérrala. Y ahí en secreto, ahí en tu interior, mira ese Dios, mira ese Padre Dios Todopoderoso, ese Hijo Jesucristo Redentor, ese Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que se nos infunde en el Espíritu de Dios a través de ese bautismo, de ese pórtico del Espíritu Santo y la puerta de los demás sacramentos y el fundamento de toda vida cristiana. Entra y ahí escucha la voz de Dios. Él, que ve en lo secreto, que escucha en lo secreto, te responderá en lo secreto. ¿En cuál secreto? En esa intimidad, en esa amistad, en esa unión de Dios con nosotros, de Emmanuel. Yo estaré con ustedes todos los días del fin de los tiempos. Es una promesa de Dios, es una promesa que se cumple en nosotros, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, vamos a venir a este momento con una actitud orante, de que es el mismo Dios que nos está hablando, que estamos convencidos de que este respiro, este aliento de vida es un regalo de la gracia de Dios que Él nos ha permitido para que crezcamos en santidad, para que su gloria nos inunde, para que aprendamos de Jesús, para conocer más a Jesús y conociendo a Jesús, parecernos más a Jesús. Señor, manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante al tuyo. Ahí está Rocío Benavides también, como decíamos, Vladimir Olivares, Vladi, Dios te bendiga rica y abundantemente. Que la palabra de Dios sea lámpara en tus pasos y luz en tus caminos. Que sea siempre, en todos los momentos de tu vida, más dulce que la miel al paladar. Eso es la palabra de Dios. Ahí está Mirta Suárez de los Santos, también Margarita Velázquez. Bendito sea Dios. Estoy mirando el dispositivo aquí. Rocío Benavides nos dice buenas noches, hermano, y una lluvia de bendiciones para todos. Ya eso creo que lo escuchamos. Bendito sea Dios, que lo repetimos una vez más. Y Damaria Ascona Durán dice amén. Bendito sea Dios. Señor, repitan conmigo, pero cuando hablamos de repetir, la palabra de Dios no es un sonido que se repite, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz. De eso se trata este momento, del poder de la palabra. Porque este centurión romano, que no era católico cristiano, no era creyente en Jesús, pero había escuchado de Jesús,
y se estaba dejando, y se estaba enamorando, dejándose enamorar por esa imagen de Dios invisible que es Cristo. Y él se entera de Jesús, aprende de Jesús y se acerca a Jesús a decirle: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más una palabra y tu siervo sanará. Vívelo en tu corazón. Pon eso en de pronto una enfermedad de un ser querido, de pronto en ti mismo, una necesidad, una crisis, una decisión. La palabra de Dios no se limita. La palabra de Dios es la sabiduría eterna, la sabiduría completa. Que por cierto, vamos a orar con el libro de la sabiduría en el capítulo 9 para que vayamos tomando nota sobre esto. Vengamos también con un corazón lleno de amor a conversar, a hablar y a escuchar a aquel que nos ama con un amor incondicional y eterno. Yo estoy convencido, mi hermano y mi hermana, y esto no lo digo de manera tentativa, sino de convicción, y la fe nos enseña esto. Por donde Jesús pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y no es que la tristeza no nos vuelva a visitar, pero siempre la alegría de ser Jesús resucitado estará por encima de toda dolencia, de toda angustia, de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda pérdida. Llamamos pérdida al adelanto de un ser amado, pero no es pérdida, como decimos, es un adelanto. Vamos a orar con el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, que es escrito, inspirado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, por el rey Salomón. En el libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 6, ahí se nos presenta esta figura de este Salomón que ha sido elegido como rey, pero él se siente muy pequeño, y es lo que Dios espera en nosotros, que somos ese vaso de barro con un tesoro guardado, con un tesoro por dentro, que es la presencia de Dios, pero que muchas veces lapidamos ese tesoro porque somos frágiles. Somos ese vaso de barro, ¿no? Dice Pablo en la carta a los Corintios. Pero por eso Dios nos ha preparado este momento para cada uno de nosotros, para que conservemos, para que perseveremos en esa santidad, en esa vida de fe, en ese Jesús resucitado. Así es, mi hermano y mi hermana, que yo lo creo, que tú y yo en esta noche no nos vamos a levantar de esa silla o de ese mueble, de ese sofá o de ese lugar donde hemos empezado esta hora en el rinconcito de bendición y gimnasio espiritual. Nos vamos a levantar de la misma manera que como nos sentamos, porque la palabra de Dios realiza en nosotros la obra de Dios. Yo lo creo, mi hermano, y vuelvo y lo repito porque Dios lo pone en mi corazón. No lo digo de manera tentativa, como una propaganda, ¿no? Para que nos sentemos ahí de manera como este centurión romano, que no veía a Jesús como un curandero, sino como el Dios, porque él mismo le dice: yo soy un capitán y tengo subalterno, y le digo a algunos vayan y van, le digo a unos ven y vienen, le digo a unos esté tranquilo ahí, ¿no? Diríamos, y él se está tranquilo. Pero entonces, en este aspecto de nosotros, ¿no? Mirar esa fe de ese centurión romano, que aunque Jesús decide entrar a su casa, él, como muestra de fe, para que nosotros aprendamos de no ponerle a Jesús la receta en la mano de nuestra vida y decirle: yo voy a escribir lo que tú tienes que decirme, yo voy a escribir lo que tú tienes que hacer en mi vida, yo voy a escribir lo que tú tienes que recetarme en este momento. No, él dice: mira, yo no soy digno. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Di nomás una sola palabra y mi sirviente sanará. Él estaba intercediendo por un sirviente, un capitán romano, comandando 100 soldados romanos o más. Y él va a interceder por un sirviente. Es una analogía que si nosotros empezamos a discernir, nos daremos cuenta, mi hermano y mi hermana, que la palabra de Dios no se limita, como decíamos hace un momento, como Dios ponía a hablarnos en ese momento, que no se limita. Es algo que deberíamos de nosotros enamorarnos de la palabra para cada día. Así como nos alimentamos, muy larga la distancia, el desayuno, el almuerzo, la cena, de pronto un jugo energizante, o vamos a un gimnasio, vamos a un spa, para tratar de vivir una vida plena, humanamente hablando. Bueno, muy por encima, el alma, el espíritu, que es lo que va a Dios directamente en ese momento que llamamos muerte. Es el drama de la muerte, la separación del alma del cuerpo. El alma va inmediatamente a Dios y el cuerpo va a ese lugar donde llamamos cementerio, que es dormitorio. Muchas veces Dios ha puesto esto en nuestro corazón, pero Él sabe por qué hay que repetir tanto. Él no repite tanto lo mismo,
porque somos frágiles, somos un vaso de barro y el tesoro lo llevamos guardado por dentro, que es Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos y hermanas. Como decíamos, este texto de la sabiduría, escrito por el rey Salomón, se sentía pequeño, ¿no? En Primera de Reyes 3:6, se sentía muy pequeño a esa responsabilidad que Dios le había dado. Para los que se han conectado por primera vez, esto es un compartir, esto no es una clase teológica, se aprende teología, somos iglesia, pero en realidad lo importante de este momento santo, divino y eterno que el mismo Dios prepara para nosotros, es que se haga en nosotros según su palabra, la palabra que escuchamos. Por eso si usted se conecta por primera vez y ve que de un lado a otro, el Espíritu Santo es el que guía este momento, el que guía nuestra vida. Por eso vemos que a veces vamos de un tema a otro, porque la palabra de Dios es como una llave maestra, y aunque nuestras situaciones son diferentes, esa llave maestra puede abrir la puerta de cada uno de nuestro corazón, donde Dios necesita, donde Dios quiere, donde Dios sabe que necesitamos que se abra esa parte de nuestra vida para que quedemos llenados de la plenitud de Dios. Así que vamos a orar con esta oración de rey David, de rey Salomón, porque él, al sentirse pequeño, Dios en una revelación, en un sueño, le pregunta a Salomón: ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Entonces imagina que ahora mismo escuchemos la voz de Dios, y la podemos escuchar como aquel leproso: ¿qué tú quieres que haga por ti? O como aquel ciego, Bartimeo: ¿qué tú quieres que haga por ti? Aquel ciego de nacimiento: ¿qué tú quieres que haga por ti? Nos pregunta Jesús a nosotros. ¿Qué contestaríamos? Bueno, por el tiempo podemos meditar esto en un momento de manera particular, singular de cada uno de nosotros, pero miren la respuesta de Salomón ante el pedido de Dios: dame sabiduría, porque tú me has encargado un pueblo muy numeroso y yo soy un frágil instrumento. Solamente con tu sabiduría poder tomar la decisión, las buenas decisiones para dirigir a este pueblo tan numeroso que no se puede contar. Sabiduría de lo alto. El carro del año, un loto, el Mega Million, el premio mayor, una casa con piscina y una yarda para preparar esos barbecue. ¿Qué tú quieres que haga por ti? Oh, ese reloj que yo vi los otros días de diamante. ¿Qué tú quieres que haga por ti? Sabiduría. Sabiduría de lo alto, Señor, porque con tu sabiduría lo demás sobra. Porque cuando somos guiados en tu sabiduría, Señor, tomamos decisiones con recta conciencia. Sabiduría de lo alto, Señor. Eso queremos pedir en este momento, Padre, y lo vamos a hacer clamando a esa Santísima Trinidad y haciendo ese signo de victoria, que es la cruz, donde vencimos hasta la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la oración, ahí mismo vamos a vivir este texto bíblico de Mateo 8:8. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y tu siervo sanará. Dios de nuestros padres, ora, empieza a orar. Dios de nuestro Padre, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y tome sus decisiones con recta conciencia. Pidamos, mi hermano, dame pues, mi hermana, la sabiduría que comparte tu trono y no me excluya del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, soy tu sirvienta, hijo, hija de tu esclava, un hombre, una mujer débil, cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera, Señor, el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría
que viene de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hoy recibí la noticia desde Santo Domingo, desde República Dominicana, una hermana de mi madre, mi tía, Álida Antonia Gil Núñez, partió a la morada eterna. Partió hacia la morada eterna. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, como comunidad cristiana que nosotros creemos en esa oración de intercesión, como ese centurión romano que va a interceder por un sirviente que tiene enfermo, en este caso por el eterno descanso del alma de mi tía, de la hermana de mi madre, para que el Señor la acoja en ese regazo de su presencia, en esa habitación que el mismo Jesús ha ido a preparar para cada uno de nosotros. No se turben. Jesús sabía que en ese momento iba a haber una turbación de nuestra conciencia, de nuestra razón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué no? Jesús dijo, no se turben. Crean en Dios y crean también en mí. Crean en mi Padre y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no se lo habría dicho. Y yo voy allá a prepararle una a cada uno de ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. A donde yo voy, ustedes conocen el camino. Pero Señor, pero dice Tomás, pero ¿cuál es el camino? Muéstranos el camino, como nosotros, ¿no? Que perdemos el rumbo, perdemos el horizonte en ese momento de una muerte de un ser querido, del adelanto de un ser querido, de una enfermedad, de un diagnóstico. Perdemos el camino, perdemos la dirección. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Cuando tú te sientas perdido en esta vida, recurre siempre a mí. No te sueltes de mis manos. Yo soy la vida y la vida no puede morir. Por lo tanto, ese ser que se adelantó está en el descanso eterno. Por eso ese lugar donde depositamos, donde sepultamos ese cuerpo, se llama cementerio, del griego kementerium, de ese texto bíblico que proclamamos como católico cristiano en el domingo pasado, en Marcos 5, donde ya la hija de Jairo estaba muerta, pero para Jesús estaba dormida, porque Jesús es la resurrección y la vida. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y tu siervo sanará. La palabra de Dios es la que sana, porque la palabra de Dios es el molde del perfecto. La palabra de Dios es el molde del perfecto. Es Cristo, molde del perfecto, molde del perfecto. Viene a moldear nuestras fragilidades, viene a moldear nuestras enfermedades. Fueron nuestros pecados los que le pesaron, nuestras culpas las que Él cargó, y por su llaga hemos sido sanados. Cada vida de cristiano, cada vida del bautizado está escondido en la llaga de Cristo, guardado para Dios en Cristo Jesús. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y tu siervo sanará. Mi hermano y mi hermana, cada vez que Dios ponga eso en mi corazón para compartirlo con ustedes, no te quede callado, no te quede callada. Vívelo. Vívelo en esa circunstancia de tu vida, de tu familia, de pronto de tu matrimonio, de pronto de un hijo rebelde, una hija rebelde, una adicción a un vicio. Algo que te supera en el plan de Dios, que no debe de superarnos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetrante, hasta más cortante que espada de doble filo. Hebreos 4:12, penetra hasta lo más íntimo, donde se dividen el alma y el espíritu, ahí en lo oculto, para la ciencia, para el medicamento, para la pastilla. Todo lo anterior dicho tiene un significado en el momento indicado, pero la palabra, Cristo, depositarnos en Él. Depositarnos en los brazos de Jesús, en el corazón de Jesús, guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en toda acción de gracia, en toda súplica, en toda oración y súplica. Filipenses 4:6, agreguen una acción de gracia. La paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento humano, y Él guarda sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. El poder de la palabra, mis hermanos y hermanas. El poder de la palabra en nuestra fragilidad, en nuestro cansancio, en nuestra debilidad. Él nos robustece, en nuestro cansancio nos fortalece, y siempre viene nuestro auxilio. Yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, sino que volveré a ustedes. Le enviaré el Paráclito, le enviaré el protector.
Se ponen tristes porque le digo que me voy. Mas si no me voy, no puedo enviarle a usted el Paráclito, es la promesa. Y nosotros, mi hermano y mi hermana, tenemos ese espíritu de Jesús, ese espíritu de vida eterna. Levántate, talita cum, le dice Jesús a la hija de Jairo, la toma de la mano, porque también muchas veces necesitamos ese toque del sacramento, siempre. Esa misma hemorroísa de ese evangelio escuchó palabra de Dios, y ella, esa palabra de Dios que se proclama en el altar, en el lambón, en el púlpito, esa palabra de Dios en la Santa Misa, en el culto por excelencia, en la Santa Eucaristía, se proclama la palabra en el banquete de la palabra en el ambón. Por eso vemos forma de mesa. El ambón tiene forma de mesa, y muchos ambones tienen entrada como un sepulcro, porque ahí hemos vencido la muerte. Cuando entramos a la palabra de Dios, vencemos la muerte. Cuando vivimos la palabra de Dios, vencemos la muerte. Pero esa palabra que se proclama en el ambón se hace vida en el altar. Esa palabra que se proclama en este momento se hace vida en nuestro corazón. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que entres en mi casa, en mi corazón? ¿Quién soy yo para que entre en mi fragilidad? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí, Señor? Dinos más, una palabra, esa palabra que lo llena todo, esa palabra que eres tú, ese rostro de Dios, Jesús que eres tú, rostro, ese amor pleno. La escuela del amor humano es la pasión de Cristo. No podemos amar si no vivimos la pasión, porque el que no ama en la pasión de Cristo, el que no ama en el sacrificio de Cristo, no tiene un amor ágape, no vive un amor ágape. Nos quedamos en ese amor de pronto narcisista, ¿no? Y eso es lo que está acabando con el mundo, el yo, el yo-yo. Uno a veces repite cosas desde niño, y si uno se adentra en la sabiduría de Dios, entonces Dios le va revelando a uno para moldear esa palabra de Dios, que es el molde perfecto. Porque dicen el yo-yo, ¿no? Y uno ve que el yo-yo tú lo tiras y vuelve al mismo lugar, y vuelve el yo-yo, el yo-yo. Ese yo. Hay que trabajar eso, mi hermano. Y lo digo como primera persona. Y lo hemos escuchado otras veces. Bueno, Dios entiende la dureza del corazón. No es lo mismo escuchar, no es lo mismo oír que escuchar, pero también la dicha no está en escuchar, sino en practicar lo que escuchamos. Eso está acabando. Eso está acabando con la humanidad, ese narcisismo, ¿no? Ese placer propio, ese no aprender de Cristo. Tengan los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús en Filipenses 2:6. Siendo de condición divina, se rebajó y se hizo como uno de nosotros, como un siervo se hizo siervo, se igualó en nosotros, excepto en el pecado, y eligió muerte de cruz. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más una palabra y tu siervo sanará. Nosotros, mi hermano y mi hermana, de verdad, miren, este manual, esta es la palabra de Dios, y este es el manual de la vida. Esto debería ser en nosotros el alimento por excelencia. El alimento por excelencia. De verdad, mi hermano, hay que enamorar, hay que pedirle a Dios que queremos enamorarnos de la palabra, enamorarse de la palabra, enamorarse de Jesús. No podemos hablar de Dios, no podemos vivir según Dios si no nos llenamos de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios invisible. En aquellos tiempos, dice Hebreo 1:1, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, Dios, nuestro Padre, le hablaba a nuestros antepasados a través de portentos, de señales, de signos. En estos tiempos, que son los últimos, nos habla a través de su propio Hijo, a través de Cristo. Él mismo se abaja, habla nuestro idioma, infunde en nosotros su Santo Espíritu, para que ese Espíritu nuestro gime con sonido, con peticiones que nosotros no entendemos ni logramos descifrar, pero que el Espíritu de Dios sí la escucha y responde. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo, diga a mí. Dígalo sin miedo, porque esa palabra de Dios se escribieron para ti, para mí y para todo aquel que la quiera aceptar. La palabra de Dios no se casó con ninguna época, porque si no esta época fuéramos huérfanos. Pues la palabra de Dios tiene siglos que se escribió, pero se escribió para cada uno de nosotros. Diga, segunda carta de Pablo a Timoteo y a mí. En el capítulo 3, versículo 16,
¿Por qué hay que enamorarse de las Sagradas Escrituras? ¿Y cómo leer? ¿Cómo escudriñar las Sagradas Escrituras? Bueno, la palabra de Dios dice, toda escritura, en segunda carta de Pablo a Timoteo, diga, y a mí, 3:16, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil, oiga bien, para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, mis hermanos y hermanas, el hombre de Dios, en este caso el género humano, usted mujer también hija de Dios, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Escuchemos bien el poder de la palabra para rebatir, para corregir, es inspirada por Dios, no se puede leer como un libro de literatura, abrirla, no, entrar en esa intimidad con Dios. Por eso, cada vez que leemos las Sagradas Escrituras, sabemos decir con fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted va a leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o el Don Quijote de Gabriel Cervantes Saavedra, usted no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dulcinea, no. Porque esta palabra, este libro, no es algo, es alguien. Y el único libro donde el autor siempre está presente es las Sagradas Escrituras. Porque no leemos algo, sino alguien, y ese alguien es Dios. Y en ese Dios nos encontramos. Leer las Sagradas Escrituras es leer nuestra vida. Porque ahí está nuestro principio del Génesis y nuestro alfa y omega en el Apocalipsis de Jesús. Alfa y omega, principio y fin. Un fin de eternidad. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más una palabra y tu sirviente sanará. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil en estos tiempos, mis hermanos y hermanas. En el ayer no, en hoy, en el ahora y el mañana, que es incierto. Si Dios nos regala, toda escritura está inspirada por Dios. Es útil para este momento, para toda nuestra vida, para enseñar. ¿En qué? A enseñarnos que a tomar las buenas decisiones, a que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para rebatir, para enseñar que ese momento de ese ser querido que vemos en un ataúd, o de momento en el tiempo que nos toca a nosotros, no es el fin, sino es una puerta que se abre de eternidad. Para rebatir, para rebatir en esos momentos que superan nuestra razón, como esta pandemia que nos ha tocado vivir. Rebatimos en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios está por encima de todo. Corregir en el conflicto, en las decisiones de la vida, mis hermanos y hermanas, no en el yo, sino corregir según Cristo. Guiar en el bien, vencer el bien, vencer al mal con el bien. No vencer al mal con el mal, porque el mal con el mal se multiplica. Vencer al mal con el bien. Y en esa Sagrada Escritura, así el hombre de Dios, usted y yo, hijas e hijos de Dios, quedamos siendo un experto y quedamos preparados para todo trabajo bueno que Dios nos encomienda. ¿Saben qué? Aprendí algo. Estaba escuchando una reflexión de un sacerdote y uno comete, ¿no?, el desliz o la ignorancia de que cuando uno está conociendo de Dios se imagina estando en un estadio, en un lugar, un olímpico lleno de gente, y usted predicando y la gente en éxtasis y cayendo, descansando en el espíritu. No, como decíamos al principio, como Dios ponía en nuestro corazón, a Dios no se le da una receta, a Dios no se le trata de comprender, de entender, a Dios se le obedece. A Dios no se le busca entender, se le busca obedecer. Ese es el poder de la palabra. Ese centurión romano le dijo en Mateo 8:8, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que...? Oiga, está hablando un capitán romano, Jesús es un carpintero, pero él reconoce que Jesús no es un curandero, que Jesús no es que una varita mágica que toca, no, es Dios. Yo tengo muchos soldados a mi orden. Yo le digo a él, ve, vaya, y va, y viene, párese aquí, se para. Pero Señor, pero ¿quién soy yo para que tú entres? Sentirse pequeño, porque en nuestra pequeñez, no sentirse mediocre, a mí nadie me quiere, que ese otro narcisismo, ¿no? Hay un narcisismo que se crea
La última, no voy a usar la última Coca-Cola del desierto, borre eso. Se cree el yo del placer, el yo inflamado, ¿no? Que nos vende el enemigo, que nos vende el mundo, que se aparta de Dios. Esa carne dañada, ese yo inflamado, ese yo de arrogancia, de soberbia. Y lo que está hinchado se ve grande, pero bota pus, está infectado. Pero también ese narcisismo de inferioridad, de a mí nadie me quiere, yo no sirvo para nada. No, 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 no. La palabra que habita en ti, en mí, es la palabra viva, eficaz, que penetra hasta lo más íntimo de tu alma, de tu vida, de mi vida, que queda todo al descubierto en un proceso de la vida, mi hermano y mi hermana. Usted y yo no salimos del vientre de nuestra madre y al ratito andábamos con un plato de arroz, habichuela y carne, dominicano, ¿no? Si somos dominicanos y muchos de los que están ahí, es de tu plato favorito en este momento. Se nos daba la leche materna, pero hay que crecer. No es lo mismo envejecer que madurar. A veces pensamos que en muchos años estamos muy cerca de Dios. Bueno, cuando a Jesús le llevaron a la mujer adúltera, que le encontraron en fragancia con el hecho, ¿no? Dice que ellos fueron donde Jesús, según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada porque fue descubierta en el acto. Y eso usted describiendo ahí, ¿no? No vamos a entrar mucho en este detalle, pero Dios pone esto en nuestro corazón, Él sabrá por qué. De pronto nos falta un poquito de sabiduría. Y Jesús sabe escribiendo, ¿no? Y ellos seguían insistiendo. Dicen los exégetas, los que escriben, los que entienden, los que escudriñan las palabras, la Sagrada Escritura. Nosotros la escudriñamos, pero Dios da gracias especiales a quien quiera y cuando quiera y donde quiera. Que Jesús estaba escribiendo los pecados. Y muchos de los que estaban ahí también tenían sus infidelidades con su esposa o su esposo. No, los que estaban voceando ahí. Porque Jesús lo conoce todo. Y dice que cuando Jesús levantó la mirada, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabe qué dice la Sagrada Escritura? Que se empezaron a ir todos, empezando por lo más viejo. Mientras más vieja la casa, más reparación necesita. Esto no es asunto de años vividos, sino de vivir en esa intensidad de la palabra, de los sacramentos, de la palabra de Dios, de los sacramentos. Pero también Jesús, cuando levantó la mirada, le preguntó a ella: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: no, nadie me acusa. Jesús le dijo: yo tampoco te acuso. Como nos dice a nosotros, yo no te estoy acusando, pero eso que tú estás haciendo, que te aparta de mí, vete y no lo hagas más. Vete y no lo hagas más. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más una palabra y tu siervo sanará. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre esa Madre de Dios y Madre nuestra, que es María, la llena de gracia? Si nos vamos nosotros, mis hermanos y hermanas, a Lucas, en el capítulo 2, versículo 18, 19, vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura referente a la palabra. Bendito sea Dios. Para los que se han ido conectando el tema que Dios ha preparado para nosotros, para que se haga vida en nuestra vida humana, ¿no? En nuestra humanidad se divinice esta palabra. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más una palabra y tu siervo sanará. Mateo 8:8. Pero ahora vámonos a Lucas 2:18, 19 y vamos a ir entendiendo. Dios nos va a ir revelando lo que es el poder de la palabra, cómo nosotros debemos acercarnos a esa palabra de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:18, 19. Dice la palabra: todo lo que escucharon a los pastores, estamos hablando de ese nacimiento del Salvador del mundo allá en Belén, en esa cueva de animales, ¿no? Dice: todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. Dice en el capítulo 2, versículo 19, María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. María, siendo llena de gracia, de la gracia de Dios, escuchaba la palabra, los acontecimientos que se le hablaban de Dios, de Cristo, de su Hijo. Lo volvía a meditar y lo guardaba en su corazón. Nadie, dice Heráclito, un griego, un filósofo griego, Heráclito, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Porque cuando tú entras al río y sale, ya el agua que estaba ahí cuando entraste, el afluente, ya se la llevó.
y tú ya ha pasado un segundo de tu vida, cambia tu humanidad. Nunca, nadie puede volverse a bañar en un mismo río, pero sí podemos volvernos a bañar siempre en la misericordia de Dios, que es la misma, aunque nosotros seamos diferentes. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra, di nomás una palabra y tu siervo sanará. María guardaba todo en su corazón. Pero también esa misma María es elogiada por Jesús, alabada por Jesús. Pero también nos enseña Jesús a nosotros a través de Lucas 11, 27, 28 sobre el poder de la palabra, sobre vivir en la palabra. Lucas 11, 27, 28. Escribe el texto bíblico, hermano y hermana. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mientras Jesús predicaba, dice, mientras Jesús estaba hablando, para los que se han ido conectando, nosotros la palabra de Dios siempre la proclamamos, la meditamos, y cuando oramos, invocamos la presencia del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos santiguamos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en Lucas 11, 27, 28, el poder de la palabra. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se conmovió ante el saludo del ángel y le preguntó qué significa tal saludo. Y el ángel le anuncia a María que ella concebirá y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Jesús. Eso está en Lucas 1:26 en la Anunciación. Dice María, pero ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Dice el ángel Gabriel a María, el arcángel Gabriel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oiga, ese Espíritu Santo que descendió, se encarnó en María, es el Espíritu Santo que se encarna en nuestra carne, dañada por el pecado, y la dignifica para que usted y yo seamos hijos, convertirnos, pasar a revestirnos de la gracia de Cristo, ser regenerados en Cristo y pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Esa mujer que desde la multitud le dijo a Jesús, mientras Jesús hablaba, feliz la que te tuvo en su vientre y te dio a luz y te crió. Jesús dice, más bien felices. Jesús alaba a María porque María es feliz porque escucha la palabra, la practica, la observa. Y ya lo vimos más en otro texto bíblico de Lucas 2, 18, 19. Hermanos, tú y yo somos felices, tú y yo somos dichosos si no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino que la observamos, la practicamos, la vivimos. Es una promesa de Dios. Es una promesa que el mismo Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y la promesa de Dios se cumple. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Usted dirá, pero ¿cómo será eso? Si el tiempo que está pasando, que yo estoy viviendo en mi vida, no parecería un tiempo de Dios. Romanos 8:28 nos dice esa misma palabra. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo, mi hermano, lo que usted entienda y lo que no entienda, lo que yo entienda y lo que no entienda, sucede para bien de los que aman a Dios. Lo que hay que preguntarse, ¿yo amo a Dios? Si esa respuesta viene con un sí, a media hora, Dios lo toma como un sí de formación, de progresión en nuestra vida de santidad. Y dice, eso que sucede en tu vida es para tu bien. Tú no lo entiendes, María tampoco entendió el saludo, pero María escuchó la voz del ángel decir, el diálogo, el poder de Dios, fuerza de Dios, fortaleza de Dios significa Gabriel. Para Dios nada es imposible en Lucas 1:37. María en Lucas 1:38 dice la palabra que cada católico cristiano, hombre, mujer, debe decir, aquí está tu humilde esclavo, aquí está tu humilde esclava, que se haga en mí, Señor, en este día y todos los días de mi vida, según tu palabra. Que se haga, hágase, se hizo la luz. Sepárese las tinieblas, la luz, la noche del día, y así fue. Los árboles den frutos, y así fue. Hágase el poder de la palabra. Vivir
bajo la sombra del Altísimo, es vivir bajo la sombra de la palabra. Sombra de paz, del frescor de la presencia de Dios, del manantial de la misericordia de Dios. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es vivir protegido de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y decimos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú entres en mi casa? Para que entres en mi casa. Di nomás una palabra de tu santa y bendita palabra y tu siervo sanará. ¿Qué nos dice ese poder de la palabra en Mateo 7, 24, 27? Hermano, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero de verdad que yo he entendido sobre lo de Pedro, ¿no? Sobre lo de Pedro en el monte de la transfiguración, que Pedro quería quedarse ahí. De verdad, mi hermano, para la gloria y honra de Dios, cuando yo estoy en este momento de rinconcito de bendiciones, cuando estamos compartiendo esa presencia de Dios, yo no anhelo hacer más nada. Y yo sé que ustedes también no anhelo hacer más nada. Con esto no quiero decir que no tenemos que cruzar de brazos, sino que cuando la presencia de Dios nos inunda, y a Dios nadie le gana en generosidad. Miren cómo escuchamos la segunda lectura del domingo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza nos hiciéramos ricos. Jesús no nos engañó. A veces reñimos con Jesús. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué si tú estás conmigo? ¿Por qué tú dices que tú eres el Todopoderoso y que en ti está la victoria? Jesús no nos engañó. Jesús dejó todo escrito para usted y para mí. Y el Espíritu Santo nos revela aún más. Él mismo dijo, el Espíritu Santo le recordará lo que yo le he dicho y le revelará lo que viene de mi Padre. Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Si uno escucha estas palabras mías, es Jesús que nos está diciendo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, dirán de ella, de esa hija y de ese hijo mío. Aquí tienen el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. El poder de la palabra y la vida sin la palabra. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un desastre. Todo es un desastre. Fuera de Dios todo es un desastre. Hay una reflexión sobre una enseñanza, ¿no?, científica sobre la araña. La araña tiene una particularidad, mis hermanos y hermanas, que ella, cuando va a tejer su telaraña, su casa, ella se deja desprender de un lugar fijo y se desprende y se queda en un punto fijo, ¿no? Y empieza a tejer su casa, Con el tiempo, por la lluvia, por el viento, por un insecto, por algo que toque la telaraña, ¿no? Se rompe por el lado, ella va y la repara. Se rompe por arriba, ella va y la repara. Se rompe por el medio, ella va y la repara. Pero si se rompe del punto de donde ella se desprendió hacia abajo, en el centro, abandona esa telaraña. Lo mismo pasa con el hijo o la hija de Dios que se desconecta de esa palabra. Puede dañarse la vida, nuestra vida frágil en diferentes maneras y sanarnos, curarnos. Pero si esa alma se desconecta de la vida que Cristo, que es la palabra, que es el Espíritu de Dios en nosotros, entonces todo queda un desastre. Entonces, mi hermano y mi hermana, Dios no nos mintió, Dios no nos engañó. Si escuchamos la palabra de Dios, no quiere decir, y la hacemos nuestra, que vengan tormentas fuertes, enfermedades, que se desborden los ríos, crisis, que olas golpeen esa casa.
pérdida, muerte. Pero en ese fundamento del camino, la verdad y la vida, resurrección y la vida que Cristo, somos más que victoriosos. La palabra de Dios, el poder de la palabra. Enamorémonos, pidámosle al Espíritu Santo ahora, en este mismo momento, Espíritu de Dios, Espíritu de santidad. Infunde en mi corazón, infunde en nuestro corazón el amor a la palabra, el amor, el anhelo. Así como anhelo este vaso de agua en un momento de sed, de una sed agobiante, que si no encuentro esa agua puedo hasta morir. Que de la misma manera me sienta, anhela, como anhela la sierva estar junto al arroyo, que mi alma desee, Señor, en el Salmo 42, estar contigo en la palabra, vivir en los sacramentos, que la misa, Señor, sea ese banquete celestial en que nosotros nos dirigimos, nos encaminamos, que participamos en ella, como regalo de tu gracia y de tu amor. Pidámosle, mi hermano y hermana, porque no nos vale a nosotros tener esos planes, esos proyectos, si no estamos cimentados en la roca, si no estamos cimentados en la fe, la esperanza y el amor que infunde Cristo en su palabra en nuestro corazón como bautizado. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más, una palabra, la palabra de plenitud eres tú, Señor. En ti el diálogo no es la abundancia de palabra, sino el plan perfecto de tu designio en nuestras vidas. Haz de mí, Señor, tu fiel adorador, a través de la palabra, a través de los sacramentos. Esa Santa Misa que consta de esas dos partes, liturgia de la palabra, banquete de la palabra, liturgia eucarística, el banquete de la Eucaristía, banquete celestial, que sea nuestra vida, Señor, siempre. Que esa palabra que escudriñamos, esa palabra de la cual nos hemos enamorado y nos estamos enamorando cada día, así como ese pan se convierte por tu palabra a través de ese altar Cristo y sacerdote, ese pedacito de pan se convierte en tu cuerpo y ese cáliz en tu sangre, que cada día, Señor, al escudriñar tu palabra, esa palabra se haga carne en nuestra carne, para que seamos divinizados por tu presencia. Que aunque vengan tormentas, olas que golpeen nuestra casa, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra familia, nuestro hogar, nos mantengamos firmes en ese cimiento que eres tú. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún en los abismos, y toda boca proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, vamos a orar. Y siempre también, aunque tenemos un diálogo particular de esa oración personal, claro, tenemos a Dios, tenemos que decirle, ¿no?, lo que nos pasa, lo que queremos, lo que sentimos, lo que anhelamos que Él escuche de nosotros para recibir una respuesta de Él. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús puso esa parte en la oración más perfecta que se haya podido pronunciar o escuchar? Porque salieron de los labios de Dios, de los labios de Dios hombre, del corazón de Jesús. Padre nuestro, somos hermanos, que no se nos olvide, que estás en el cielo, un cielo que no es un lugar, sino es un estado. Está contigo, está conmigo, está en Él, está en ella. Por eso tenemos que respetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, porque en ese prójimo está Dios. Ese prójimo es el cielo. Ahí es el cielo, tu cielo. Tú eres un cielo. Tú eres ahí, aquí en este rinconcito de bendiciones, un Ignacio espiritual, es el cielo. Ahí donde tú estás es el cielo. Ahora, es algo indescifrable a nuestra razón de que nos hablan de un cielo eterno. Eso es verdad. La palabra de Dios no nos miente. Pero cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, me está diciendo que tú eres el cielo en Dios, que tu corazón es el cielo, si tú vives en esa voluntad de Dios y en ese prójimo. Santificado sea tu nombre, Señor. Que mi vida sea para santificarte, no para hacer mi voluntad, sino la tuya. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y que yo, Señor, sea ese instrumento, ese colaborador de tu reino, a través de mi vida, a través de mis actos, de mis obras, de palabras. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Llegamos a esa parte
el poder de la palabra. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Si tú quieres, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este momento, aparta de mí esta situación, pero dame la fuerza para que no se haga mi voluntad. Dame la sabiduría para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, hoy. No es acumular y repartir entre nosotros. Danos hoy el pan que nos corresponde. Solamente el alimento, sino lo necesario para este día, Señor. No lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que yo codicio. Danos hoy el pan, lo que tú sabes, porque tú lo sabes todo, Señor. Lo que tú sabes que necesitamos hoy. Y que no se nos pudra la alegría, que no se nos pudra la fe, la esperanza, el amor, porque queremos acumular igualdad, como aquel pueblo que no escuchó tu voz cuando el mismo Moisés, como instrumento tuyo, le dijo: recojan el maná para un día, no lo guarden. El Dios nos dice: para el día de hoy guardemos recojamos el maná para el día de hoy. Bueno, ahí entró esa carne dañada, como muchas veces entre nosotros, ellos empezaron a guardar. Y para los demás días, cuando aparecía gusano y aparecía dañado este maná, al cristiano, cuando acumula para sí mismo, se le pudre la esperanza, se le daña la fe, se le daña la alegría, porque es un corazón codicioso, no es un corazón manso y humilde. Señor, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es serio, porque el mismo Jesús nos está diciendo: si ustedes no perdonan, y la palabra de Dios lo dice en Mateo, ¿no? En el Evangelio según San Mateo, cuando habla del Padre Nuestro, me parece que en el capítulo 6, si ustedes no perdonan a su semejante, el Padre del cielo no les perdonará a ustedes. No es una amenaza, es una advertencia de amor. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es fácil? No. ¿Cómo se perdona? Contemplemos a Jesús y miremos si nuestra estatura, si nuestra medida está por encima de Jesús. Y jamás, de los jamases, será de esa manera. No podemos vernos por encima de Jesús. Y la primera palabra de Jesús en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación. No es que no permita tentación en mi vida, porque la tentación tiene algo bueno. La tentación tiene algo bueno, que no es que tenemos que buscar la tentación, pero cuando llega y la cortamos de inmediato con esa presencia de Dios, con ese espíritu que Dios nos ha regalado, mostramos nuestra fidelidad, el grado de fidelidad a Dios. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal, porque soy débil. Soy débil, no tengo la capacidad en mi humanidad de librarme de ese mal. Si tú no me das la fuerza, Señor, líbranos del mal. Amén. Ese amén tiene que resonar en nuestro corazón, mi hermano y mi hermana. De la misma manera que esa mujer hemorroísa anhelaba, quería tocar ese fleco, un solo fleco del manto de Jesús. Tú y yo podemos tener a Jesús completo en nuestra vida, en la Santa Eucaristía, en la palabra. ¿Qué hace Jesús hoy día? Pero yo no veo a Jesús caminar como caminaba esos 3 años de ministerio. ¿Qué hace Jesús hoy día? Jesús es el mismo de ayer, de hoy y permanece por toda la eternidad. Hebreo 13:8. Jesús es el mismo de ayer, 8:13, el mismo de ayer, de hoy permanece por toda la eternidad. Hebreo 8:13. El mismo. Ahora, nosotros tenemos la fe de ese centurión romano o la fe de esa mujer hemorroísa, que Jesús alabó esta fe. Jesús alabó esa fe. La gloria y la honra es para Él. Pero que a través de este momento, Señor, que a través de este momento recibamos esa alabanza de ti, porque somos sumisos y nos entregamos a tu voluntad, Padre Santo. ¿Quién soy yo, Señor? Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dinos más una palabra y tu siervo sanará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos dice a cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, como a la hija de Jairo, no se cambió el término del arameo. Jesús lo dijo en su lengua y así mismo se quedó en la traducción de la palabra, en Marcos 5. Talita cum, nos toma de la mano y nos dice: a ti te digo, levántate, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, levántate.
Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu del bautizado. Tú tienes el Espíritu del Hijo. Por eso podemos clamar a Dios y decir, Abba, Padre. Y somos herederos de esa herencia, de esa gloria que se ha reservado para nosotros desde ahora. No nos miremos un ataúd para decir, ya descansé, ya voy a descansar. O descansó aquel que murió. Es el ahora, es el ahora. Una vez más, mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, le pido que se unan en oración por el alma, por el eterno descanso del alma de quien en vida terrenalmente se llamó Álida Antonia Núñez Gil, mi tía, la hermana de mi mamá, y yo en el nombre de Jesús lo creo porque Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice que un día nos reuniremos todos hacia allá. Que no vivamos sin esperanza como viven los demás que no tienen fe. Que de la misma manera que Jesús resucitó, de esa misma manera resucitaremos con Él. Primero los que murieron en Cristo, después nosotros los que estemos vivos, no tendremos ventaja sobre los que ya descansan. Cuando suene la voz de la trompeta, la voz del arcángel, el mismo Jesús descenderá y nos tomará con Él y nos llevará hacia el cielo. A ese lugar donde estaremos siempre unidos para siempre. Donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. Y la muerte no puede volver a separarnos. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, y yo sé que va a ser así, el próximo martes, una vez más, estaremos en Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. No es una manera para nosotros cruzarnos de brazos, sino este momento en el que Dios se ha derramado con su gracia y su amor en nosotros, que nosotros no hagamos esa gracia, esa gloria de Dios estéril en nuestra vida, y que no echemos esa gracia en saco roto, que vayamos como esa samaritana a decirle, vengan a ver con quién me encontré, vengan a ver con quién me he encontrado, por quién me dejé encontrar, por la fuente de vida eterna. Y para los que están cerca de Santa Teresita, en Woodside, Queens, en el 5020 de la 45 Street, los jueves ya no estamos reuniendo de manera presencial el grupo de oración católico carismático Jesús Fuente de Agua Viva. Desde las 7 de la noche en el templo estamos reunidos. Ay, bendito sea Dios, qué misericordia de Dios tan bonita, que en ese lugar santo, ¿no? Sagrado, nos da la oportunidad de que entremos a ese recinto santo. Y para los que quieran compartir, para los que quieran ser colaboradores de la extensión del reino de Dios a través de este proyecto que Dios ha puesto en este frágil instrumento y en ustedes también, este Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, tiene un canal en YouTube, Juan la Antigua, Rinconcito de Bendiciones. Así que si usted quiere compartir, si Dios le manifiesta, si Dios le inspira a compartir este mensaje, váyase a YouTube y busque Juan la Antigua, Rinconcito de Bendiciones, dele a suscribirse y comparta con los demás. Dice Mirta Suárez de los Santos, vamos primero a ver qué nos dice. Déjenme ver aquí porque ya nos vamos, pero déjenme. Dice bendiciones para todos, dice mi hermana Judy la Antigua y todas. Si pueden, comparten este video para que el mensaje llegue a más personas. Bueno, eso lo dice mi hermana. Dice Pedro José Capellán, ya nos vamos a despedir, mi hermano. Solamente Dios me pone en mi corazón una inquietud de que lea estos mensajes, ¿no? Esta palabra de vida eterna que también Dios pone en el corazón de usted. Dice Pedro José Capellán, buenas noches, hermano, a todos. El Señor derrame muchas bendiciones en abundancia. Amén. Dice Mirta Suárez de los Santos, buena y bendecida noche para todos mis hermanos. Dice Margarita Velázquez, buenas noches para todos. Mirta Suárez de los Santos dice, gracias Señor por día más lleno de tu presencia, por un día más lleno de tu presencia. Así es, mi hermano. Primero Dios, y vamos a seguir orando. Recuérdense lo que ya hemos dicho por este espacio, por este momento santo, divino y eterno, que del 7 de septiembre en adelante se me ha llamado, para la gloria y honra de Dios, a volver al templo, al lugar de allá, de la comunidad donde se nos ha llamado a servir de manera presencial para el ministerio que se nos ha encargado, evangelización y formación en la fe para adultos, desde el 7 de septiembre, martes, es lo martes, y nosotros nos debemos a la obediencia de la iglesia, ¿no? Del magisterio, en este caso del párroco de nuestra comunidad. Entonces, desde el 7 de septiembre, ya no será los martes, Rinconcito de Bendiciones. Tenemos que estar en oración a ver cuál es el día que Dios ha preparado para nosotros, porque en realidad, yo no sé ustedes escribirán ahí, pero yo, para la gloria de Dios, mientras estamos aquí, mi hermano, yo siento ese amor de Dios en ustedes, para ustedes y por ustedes.
Y mientras Dios me dé respiración en esta vida, así con fragilidades, ¿no? A veces no puedo ni llegar aquí, a veces me siento muy por debajo del suelo, ¿no? Pero Dios nos levanta. Talita Kun, a ti te digo, Juan, levántate. Y venimos aquí a compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. No un mensaje propio, solamente somos un transmisor de la gracia de Dios. Así que mantengámonos en oración a ver cuál es el día que Dios quiere que sigamos compartiendo esa gracia y ese amor que Él derrama grandemente en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, la pase con ustedes y le amo mucho en el amor de Dios. Y le pido a Dios cada día que aumente ese amor en mí y en ustedes, el amor de Cristo Jesús nuestro Señor.